Área, figuras simples, alturas y fórmulas. En el video anterior de áreas, figuras simples número 1, estudiamos las áreas y el concepto de paralelogramos y trapecios, o sea, de cuadrados, rectángulos, rombos, romboides y trapecios. Vamos a continuar el estudio de otras figuras como es la del triángulo, polígonos regulares y círculos. Esta figura es muy común, ya no la sabemos. Como tiene tres lados, se denominan triángulos. Estos son triángulos. La fórmula para el triángulo es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Parecida a la del rectángulo, a la de los paralelogramos, bueno, a la del rectángulo, a la del cuadrado y la del romboide. Pero en este caso es dividido por 2. Entonces el triángulo base por altura sobre 2. La base y la altura, como ya sabemos, perpendicular a la base. En este caso, ¿cuál es la altura? La altura viene siendo uno de sus lados en este caso, porque uno de sus lados está perpendicular a la base. Otro triángulo, la base, y en este caso no hay ninguno de sus dos lados que sea perpendicular, entonces trazamos la línea que es perpendicular a la base. Ya nos dimos cuenta que prácticamente la mayoría son así y ya sabemos cómo hacerlos en respecto a la altura. Seleccionamos la base, seleccionamos la altura que es perpendicular a la base y ya después de tener los datos, los valores, sencillamente los reemplazamos en la fórmula. En este último ejemplo hay que poner mucha atención porque la altura es una distancia que está fuera del triángulo, lo cual es totalmente posible. En este caso, la altura está fuera del triángulo. No se preocupen que igual está bien. Lo importante es que la altura sea perpendicular a la base. Pasamos a otro tipo de figuras, las cuales ya son polígonos. En general polígonos, pero estos ya son polígonos regulares. El primero es un pentágono porque tiene 5 lados, el otro es un hexágono que tiene 6, el otro un heptágono que tiene 7 lados y por último el octágono que tiene 8 lados. La fórmula para el cálculo del área de cualquier polígono es el perímetro por el apotema dividido 2. ¿Qué es eso tan raro? Ya lo vamos a explicar. Esa fórmula también se puede de esta otra forma. ¿Por qué? El perímetro que es en un polígono regular. Si un polígono es regular quiere decir de que cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. Entonces para calcular el perímetro de cualquier polígono regular mido uno de sus lados y lo multiplico por el número de los lados. Entonces la expresión del área se puede reducir a esta. N, que es número de lados, por L, que es la longitud de uno de sus lados, por el apotema dividido 2. Vamos a explicar lo que es el apotema. Les recuerdo, clasificación de polígonos, en ese video está todo. Primero, centro. Es el punto equidistante a todos los vértices del polígono. Ese punto que está azul al interior de cada polígono es el centro. Y el apotema es el segmento perpendicular que une el centro, o sea, cada uno de sus puntos, con uno de sus lados. Otra vez, el apotema es el segmento perpendicular que une el centro del polígono con uno de sus lados. Entonces vamos a identificar qué nos falta en el área, en la fórmula N, L, A y 2. La N es fácil porque es el número de los lados. Nos falta identificar cuál es la L, que es el lado, que igual tampoco es que sea muy complicado, y el apotema. Identifiquemos esos dos. En el pentágono, va a seleccionar este como lado. Entonces, la medida de ese lado lo reemplazo en la fórmula. Y el apotema es la medida perpendicular desde uno de sus lados hasta el centro. Entonces, este va a ser el apotema. En el hexágono, uno de sus lados, este,
El apotema, medida perpendicular desde uno de sus lados hasta el centro. Tiene que ser perpendicular. Por lo general, si es regular, el apotema pasará por el punto medio de cada uno de sus lados. En el heptágono, el lado va a decir que va a ser este, y el apotema va a ser igual la medida perpendicular de uno de sus lados hasta el centro. Y en el octágono exactamente lo mismo. Entonces ya con cada uno de los valores los reemplazo en la fórmula y obtengo el área de un polígono regular, sin importar el número de lados que tenga, siempre y cuando sea regular. Finalmente vamos a estudiar el círculo. Este puntito que se pone en la mitad del círculo es el centro. Recordemos que el centro es el punto equidistante a todos los puntos de la circunferencia. Esta línea que trazamos ahí es el diámetro. El diámetro es la línea que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Y esta otra línea es el radio. Y el radio es la línea o el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. ¿Cuál es el área del círculo? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Tenemos cosas nuevas. Radio, ya sabemos cuál es. El radio es la medida desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Pero recuerden en la fórmula que el radio está al cuadrado. Y tenemos algo nuevo que es pi. Ese número pi es un número decimal y se expresa, y es este número, 3,1416. Ese número no es periódico, es decir, tiene decimales infinitos, pero lo podemos aproximar a ese número. Entonces, en la fórmula, en vez de pi, ponemos este número decimal. Lo multiplicamos por el radio, lo elevamos al cuadrado y esta es la fórmula. Bien, dibujemos de nuevo el radio. Entonces este va a ser el radio. Y una expresión que nunca se les debe olvidar en un círculo o en una circunferencia. El diámetro es 2 veces el radio. Esa es una expresión que les pueden dar, porque en la fórmula del área está en radio, pero en un ejercicio cualquiera le pueden dar el diámetro. Entonces ¿tú qué haces? Si tú sabes que el diámetro es 2 veces el radio, entonces haces el análisis para determinar cuánto vale el radio y utilizarlo en la fórmula. Esta fórmula que está allá arriba, área es igual a pi por radio al cuadrado, es para un círculo completo, entero. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un círculo y lo dividimos en dos? Otra vez, tenemos un círculo y lo vamos a dividir en dos por esta línea vertical que tenemos ahí. Lo dividimos en dos, entonces si lo dividimos en dos obtuvimos la mitad de un círculo, o sea, un semicírculo. Entonces, ¿qué pasa con la fórmula? La fórmula ya no puede ser exactamente la misma. ¿Cómo vamos a afectar la fórmula? Si teníamos un círculo que es pi por radio al cuadrado y le sacamos la mitad, entonces a la fórmula también vamos a obtener la mitad de la fórmula. Entonces la fórmula del área para un semicírculo va a ser pi por radio al cuadrado dividido 2. ¿El radio dónde estará? Ponemos el centro, este puntico que rebotó ahí. El centro va a estar ahí y el radio igual, no cambia. Es la distancia desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Algo similar. Asumamos que tenemos un círculo entero de fórmula pi por radio al cuadrado. Pero esta vez lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Si lo vamos a dividir en 4 partes iguales, me voy a quedar con una sola parte. Si tenemos un círculo, lo dividimos en 4, cada una de esas partes va a ser un cuarto de círculo. Esto es de fracciones. Entonces tenemos este pedacito. Este pedacito ya es un cuarto de círculo. Si cogí un círculo y lo dividí en 4, entonces el área también va a ser lo mismo. La fórmula pi por radio al cuadrado, pero lo divido en 4. El centro va a estar ubicado siempre, normalmente, y el radio va a ser igual la distancia desde el centro a un punto cualquiera de la circunferencia.